Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia en la elección. Estamos en plena temporada electoral y de elecciones. Este 27 de octubre elegimos gobernador, alcaldes, concejales, diputados y juntas administradoras locales. ¿Quién garantiza que nuestro deseo de participar y el voto sea limpio? Que por quien votemos sí sea contabilizado y finalmente tengamos el resultado que la democracia quiso que se diera. Pues bien, hay unas garantías, unos comités, unos expertos que en cada región están atentos para vigilar el proceso. Y esta noche me complace muchísimo tener en el set a un experto de los que más sabe en Colombia del tema, toda vez que fue expresidente del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima entidad electoral del país. Y desde esa experiencia está ahora en el Comité de Garantías de Antioquia y nos va a ayudar a entender cómo se está vigilando, qué hay que hacer, cuál es el alcance y cómo está Colombia ese tema electoral en relación a sus normas, su aplicación y a la viabilidad de que la democracia siga fortaleciéndose. Pues doctor Guillermo Mejía Mejía, expresidente del Consejo Electoral, un experto en estos temas, bienvenido a Teleantioquia de Elección. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Muy buenas noches para todos los amables televidentes y aquí estamos a tus órdenes. Sí, señor, queremos que la gente se empodere de su capacidad, de su opción de elegir y que entienda el valor de hacer democracia desde la participación. En Colombia, usted que es un hombre que fue presidente del Consejo Electoral, ¿cómo siente que está el sistema? ¿Cómo están estas normas? ¿Sí motivan, sí permiten que los ciudadanos tengamos confianza en lo que vamos a hacer cada que vamos a votar? Ha habido muchas críticas y sobre todo la mala imagen de los partidos políticos. Eso no es un fenómeno de Colombia, es un fenómeno mundial. Pero uno ve ahora para estas elecciones que se avecinan una gran participación, o a través de los partidos políticos o a través de los grupos significativos de ciudadanos. En estas elecciones, por ejemplo, aquí en Antioquia, bueno, y en Colombia también, pero concretamente aquí en Antioquia, aumentaron los participantes como aspirantes a gobernación o alcaldías o a consejos de asamblea. Eso es bueno, obviamente, mientras más gente participa, más gente más electorado se mueve, más facilidad, más directamente los candidatos llegan a la gente y la motivan a votar. Nosotros seguimos más o menos en un 52% de abstención, de participación, un 48% más o menos de abstención, que frente a indicadores mundiales yo diría que son casi normales, es decir, el fenómeno de abstención también es mundial. Entonces, yo no me siento mal por esa participación, creo que estamos dentro de unos estándares internacionales, pero lo que no me gusta, Juan Carlos, es sí, señor, la falta de ética que se está viendo en esta campaña. Algunos candidatos están jugando con los dados marcados, y con cuando los dados hablamos, cargados. el tema es, si la participación no aumenta porque es el promedio mundial, uno diría hagamos el esfuerzo de garantizar que sea cada vez más limpia y más transparente, que es un poco que las normas funcionen mejor, que la registraduría, déjeme decirlo, que en el pasado generaba todo tipo de desconfianza, entregue rápidamente el resultado. Hemos evolucionado en eso muchísimo, ¿no? O sea, la registraduría como mecanismo y como entidad, uno diría que hoy está muy madura. Sí, sí, me parece que lo que dices es absolutamente cierto. La verdad, la registraduría ha avanzado muchísimo. Lo peor que le puede pasar a un sistema electoral es demorarse en entregar los datos electorales. La gente lo primero que piensa es, ¿qué estarán haciendo allá? Que se fue la luz una noche, que amaneció otro. Eso, hacer un fraude porque la luz se va a 5 minutos, eso es imposible. Eso es de la imaginación popular, es un mito, porque había que cambiar todos los formularios, las firmas, todo eso. Yo creo que en eso ha avanzado mucho la registraduría, sobre todo en la parte de la entrega oportuna de los resultados electorales. ¿Por qué razón? Porque el famoso formulario E14, que era, digamos, que el coco de todas las elecciones, el que pues con más facilidad se alteraba porque un jurado de votación puede poner en el formulario, por poner 140 votos, pone 14, entonces perdieron 100 votos, o se ganaron 100 votos. Claro, ¿sí? Un 0 de más o un 0 de menos. Entonces ya con los testigos electorales que cada candidato o partido puede enviar mesa por mesa, o si quiere enviar uno para varias mesas, pero sería menos efectiva esa vigilancia. Y el uso de los celulares que pueden tomar la foto del E14
y enviarla a cada directorio o cada sede de campaña. Eso ha favorecido mucho y sobre todo ha evitado que se hagan fraudes en ese formulario que era, digamos, el fraude más común y corriente. Sí, señor. Pero además la registraduría, por su cuenta, está subiendo ya a la nube la foto. No es el dato, no el número. No el número. En la foto del formulario con la firma de los ciudadanos lo elevan la nube y de ahí los partidos, los candidatos pueden bajar esos resultados y cada uno lleva su contabilidad. O sea, ese fraude, a mi modo de ver, ya desapareció de Colombia, la alteración de los formularios E14. Donde puede haber una falla y porque es la única parte del sistema de escrutinios que está sistematizada es entre el escrutinio posterior a la elección, lo que hacen los jueces y notarios. Ah, sí, señor. Esa partecita, el envío de los resultados del E14 al E24, esa sí es una caja negra. Todavía está ahí por resolverse. Es por resolver. Algunos dicen que es una tecnología muy buena, pero yo desconfío mucho de eso. Y ahí es donde han estado los problemas, por ejemplo, que se presentaron con el Senado de hace unos 10 años y los que pasaron el año pasado, los que sucedieron el año pasado sí. Con el partido Mira. Ah, sí. Las 3 curules del Mira. Exacto. Sí. Desafortunadamente esa parte no está en papel. Es que la gracia que tenemos nosotros en este momento es que todavía tenemos elecciones en papel. ¿Por qué razón? Pues porque se pueden volver a contar. Te vuelve y cuenta. Esa partecita, sí. El paso del E14, o sea, lo que envían los secretarios de las comisiones a un centro de computación, esa parte está sistematizada y no es fácil vigilarla. Está por mejorar, pero déjeme, doctor Guillermo, cuando regresemos en el próximo segmento, seguir mirando, porque le entiendo que el 27 de octubre ya tiene garantías suficientes con la registraduría vigilando y contando, pero hay todo este proceso hasta el 27 de octubre y vamos a hablar en detalle qué hacen ustedes en el Comité de Garantías para ayudarnos a vigilar todo esto cuando regresemos en Teleantioquia y la elección. Estamos aprendiendo del proceso electoral. Ya hemos visto con el experto, el doctor Guillermo Mejía, nos ha ayudado a entender y saber que el 27 de octubre está eso muy sistematizado, muy organizado y muy garantizado. Pero, doctor Guillermo, hay como 3 etapas, sin ser experto, hasta la inscripción, un comportamiento de los partidos y movimientos, ahora que se inscribieron hasta el 27 de octubre, el 27 de octubre. Déjeme para que la gente nos entienda muy bien, usted como Comité de Garantías, ustedes que vieron hasta la inscripción, el momento previo, el tema de los movimientos y partidos políticos, el tema de las firmas que parece que tiene un vacío legal y ha pasado de todo. ¿Qué ocurrió hasta el 27 de julio que la gente inscribió? ¿Ustedes qué vieron? Bueno, hasta el 27 de julio que terminó el periodo de inscripción, pues lo que se observó fue una violación flagrante de la ley 1475, artículo 35. ¿Que la ley es de qué año? La ley 1475 del 2011. De 2011. Es que a uno siempre se le olvida el año, pero es por la repetición. Pero es del 2011. Pues nos ayuda a entender qué tan actualizada está. Es del 2011. Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque ahí solo se permite publicidad o propaganda política mejor para 3 eventos. 1, para consultas interpartidistas. Cuando hay una coalición, como pasó con el Partido Conservador y el Centro Democrático, para saber quién iba a ser el candidato a presidente y quién el vicepresidente. El año pasado cuando fue Duque, Marta Lucía, es correcto. Y cuando estuvo Petro y Carlos Esa es una consulta interpartidista, para eso está permitida la propaganda política. Sí, señor, propaganda. El segundo caso es cuando un partido, solo un partido, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Conservador, la U, quieren hacer una consulta popular, no interna. No los afiliados, sino abierta al público, abierta, digamos, el que tenga cédula. Como fue, por ejemplo, cuando el Partido Conservador hizo una consulta entre Marta Lucía, entre Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias. Hace años. Esa es una consulta popular de un partido. Sí, señor. Ahí también está permitida. Y la otra es la propaganda de las elecciones, que son 3 meses para el espacio público,
vallas, pasacalles, pendones. Lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora. Sí, señor. Y 2 meses para los que la propaganda que utiliza el espectro electromagnético, vale decir televisión y radio. Sí, señor. Más claro no canta un gallo. La ley permite solo hacer 3 campos, no más. No más. Y dicen qué que no, pasó es que hay un concepto del Consejo Nacional Electoral que dice que los candidatos por firmas pueden anunciarse, pero ¿cómo se hace? Tú que eres periodista, ¿cómo se hace para dividir, dónde empieza esa línea tan delgada entre anunciarse y cómo hace para anunciarse sin invitarla a votar por uno? Eso es lo que no hemos podido entender. Sí. Y detrás de ese concepto se desorganizó todo el país. O sea, como la ley no establecía el caso específico, entonces lo inventaron. Ante ese vacío, el Consejo Electoral, que es la entidad que supuestamente regula todo, dijo, hagan alguna visibilidad, y se vino Troya. No, pues total. Porque hasta el mes pasado vimos vallas, pasacalles, afiches, todo el mundo se desordenó esto. El Consejo Electoral no puede, por medio de un concepto, crear una norma electoral. Las normas electorales, de acuerdo con la Constitución, son normas estatutarias. Quiere decir que para su aprobación requiere una mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes de cada Cámara, Senado y Cámara. Y además revisión previa de la Corte Constitucional. O sea que su concepto lo que hubo fue un abuso del vacío. Total. Y el Consejo Electoral, digamos, hizo medio ahí. No, el Consejo Electoral fue el que creó el desorden. Sí, claro. Entonces ya pasó esa etapa. Porque pues ya hoy está permitido. Ya hoy sí está permitido. ¿Y qué hacemos de aquí en adelante? Ya estamos en campaña, están los inscritos, vimos que fueron 15 para la alcaldía de Medellín, 5 por firmas y 10 por partidos, 8 para la gobernación, 3 por firmas, 5 por partidos, ya estamos en época de propaganda y demás. El comité ahora, ¿de qué está pendiente? Doctor Guillermo, ustedes que en Antioquia nos cuenta quién lo integra y cómo trabajan. Bueno, el comité electoral de Antioquia está integrado por todas las autoridades, es decir, ahí está, pues primero, eso lo organiza la gobernación de Antioquia, no tiene como unas fechas exactas, sino que a medida que van llegando las quejas y esto se van acumulando para debatirlas allá y que las autoridades competentes, ahí está Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, está en Migración Colombia, está el Ejército, la Policía, la Armada, todas las autoridades. Es un equipo pues completo. Todo completo. Todas las CIAs y todas las entidades. Y los partidos políticos que manden sus delegados. Partidos y candidatos, ¿sí? Para que digan, a mí me está pasando esto, aquí no nos atendieron, aquí no me violaron esta norma. Bueno, eso hace el comité y me parece que es un espacio muy importante. También obviamente está la registraduría y están los 3 delegados del Consejo Nacional Electoral que acaban de nombrar. Entonces, es un espacio que la gente tiene que aprovechar y que ahí se hacen actas y si hay denuncias graves se mandan a las autoridades competentes o se mandan, las autoridades ahí mismo toman nota y me imagino, creo yo que deben haber iniciado los procesos correspondientes, sobre todo en Procuraduría, porque la Procuraduría tiene la obligación de iniciar los procesos disciplinarios cuando, o de oficio o por denuncia que hagan los interesados. En este caso, pues estaban ahí directamente y por ejemplo, esto de las vallas, la Procuraduría, hasta donde tengo entendido, ha iniciado procesos disciplinarios. Lo que pasa es que no se ve la acción policiva de inmediato. Hasta que ellos investiguen y tomen decisiones. Pero sí debiera, digamos, acometerse la acción policiva por el mismo Consejo Nacional Electoral que ordene o que le digan a los alcaldes baje esas vallas, quite esas vallas, porque el Consejo Nacional Electoral tiene funciones policivas. Es el que puede actuar. Puede actuar. Ustedes como comité recomiendan y trasladan a quien toca. Pero el Consejo Nacional Electoral no actúa. Eso es lo grave. Es que una de las cosas que hay que hacer en Colombia, en cualquier reforma electoral que se haga, es cambiar el sistema de elección del Consejo Nacional Electoral, porque 9 miembros que tiene el Consejo Nacional Electoral son de los distintos partidos que están en el Congreso. Ellos tienen que hacer campaña para que el partido los terne y luego en el Congreso para que voten por ellos. Entonces, los mismos con las mismas. ¿Con qué libertad
Si el partido me elige, ¿yo cómo lo persigo? ¿Cómo hago yo después para sancionarlo? ¿No vuelve a votar por mí? No. El equipo de fútbol eligiendo el árbitro. Doctor Guillermo, ya va a contar usted después de los mensajes que han recibido, como quejas que han visto y cómo se comportan de aquí hasta elecciones en la última parte de la Antioquia de elección. Ya regresamos en este especial. Estamos conociendo en profundidad todo el proceso de seguimiento de estas elecciones con el Comité de Garantías Electorales de Antioquia. Doctor Guillermo Mejía, usted que ha estado en todo ese proceso, hasta la fecha, ¿qué denuncias han recibido? ¿Qué quejas hay? ¿Qué es lo más común que se ha presentado? Bueno, la mayoría de las denuncias han sido precisamente por la colocación de vallas, pendones, pasacalles en el espacio público. La propaganda previa a la elección. Sí, porque el que se inscribe por firmas y utiliza ese mal concepto que dio el Consejo Nacional Electoral, tiene una ventaja inmensa sobre los que van a participar en el debate electoral por aval, porque los del aval, tenían que esperar hasta el 27 de julio. Sí, señor. En cambio, los otros ya venían en coche, sabroso. Y el aprovechar ese fallo, ese concepto, perdón, ese concepto del Consejo Electoral, no los habilitaba para hacerlo porque el que se extralimitó fue el Consejo Electoral. Sí, pero yo pienso que esa no es disculpa. Ah, ok. No, yo pienso que eso no es disculpa. No es el tema legal, digamos, sino el tema de conducta, de ejemplo. Juan Carlos, lo principal que debe tener un certamen electoral es respetar la igualdad entre los candidatos, el equilibrio electoral. Un candidato que tenga ventaja sobre otro, pues desequilibra, y ese no es el sentido de las elecciones. El sentido del sistema democrático es que todos participan y el que más mejores propuestas tenga sea el que gane, que convenza a los electores, pero no que haga trampitas y haga, digamos que cometa pues irregularidades como estas que estamos hablando. Entonces, para concretar la respuesta a tu pregunta, la mayor parte ha sido por eso. Okay. Ha habido amenazas. Hay una organización importante en Colombia que ha venido participando muy activamente, que es la MOE. Sí, señor. La MOE ha hecho una tarea muy importante, sobre todo recogiendo las denuncias en sitios aislados, por ejemplo, en el trasteo de votos de electores que se inscriben. Claro, que seguimos todavía. La gente sigue inscribiéndose para votar y la pueden mover. Sí, es decir, en estas elecciones solo pueden votar por autoridades locales los que viven en determinados municipios. Así es. Artículo 316 de la Constitución. Pero mucha gente, previendo las elecciones de autoridades locales, se inscriben en las de presidente o de Congreso y quedan inscritos ahí. La vez pasada votó aquí, pero aunque no iban. Esto del trasteo electoral, Juan Carlos, hay que mirarlo, tocarlo, pues moverlo con pinzas por lo siguiente. Es muy fácil controlar trasteo de votos. Gente que se inscribe en un municipio viviendo en otro, cuando los municipios son aislados. Pero Valle de Aburrá. Pero aquí en las zonas conurbadas es imposible, porque además la definición de domicilio no es clara. El Código Civil, por ejemplo, habla de que se pueden tener 3, 4 domicilios. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo tengo un negocio en la mayorista, soy distribuidor de arroz o de frijoles allá, y vivo en Bello, ¿dónde tengo el asiento principal de mis negocios? Pues en Itagüí, pero duermo en Bello. Entonces, ¿el domicilio es donde duermo o donde tengo mi negocio? Él podría estar en Bello, en Itagüí. De acuerdo con el Código Civil, tendría 2 domicilios. ¿Sí? Sí, donde trabajo y donde resido. Esto de decir que hay trasteo de votos de Envigado para Sabaneta es muy difícil, muy complicado. Siendo vecino. El caso, por ejemplo, de Envigado. Envigado es un municipio que tiene un censo electoral mayor que el censo de población. ¿Por qué razón? Porque la gente, por no ir a hacer las colas allí a Bomboná, que entre otras cosas, ya no hay colas, inscribámonos saquemos la cédula en Envigado. La gente le dice a uno. Entonces, la gente queda viviendo en Medellín, por ejemplo, o en Itagüí, pero su cédula es de Envigado. Habilitado para votar en Envigado. Correcto. Y se desfigura. Esa parte también habría que volverla a rediseñar
tanto en la Constitución como en la ley, para que la gente pueda votar donde quiera. Uno escuchaba en el pasado, doctor Guillermo, mucha denuncia de compra de votos, que mucha plata rodando. Hasta el momento en la comisión no ha llegado ese tipo de, al comité de denuncias. Oh, ese fenómeno, aunque puede suceder aquí en Antioquia, es más de la costa atlántica y sobre todo muy focalizado en Barranquilla. Ah, ok. Eso pues se sabe hace rato. Sí, la gente lo conoce. Y ya inclusive se... Una senadora ya en sí, claro, no, claro, y una familia además, una familia. Sí, señor, tal cual. De manera que yo no veo tan grave, tan molesto, que es que trajeron tantos unos buses de no sé dónde. Ya en Antioquia eso no ocurre mucho. Es muy, sobre todo es que el Valle de Aburrá es el 66% de la población de Antioquia. Ah, sí, señor. Bueno, que a Frontino llegaron 4 buses, eso es más fácil decirle a los que se hicieron usted dónde vive y la Claro. misma gente en Controlar Frontino. ahí el vecino. ¿Quién O es en vecino y quién Peque, no? esos municipios aislados, Ituango, sí, Briseño. Ahí Claro. cualquiera se da cuenta pues de que... ¿Quién no es de ahí? Sí, quién no es de ahí, pero aquí en el Valle de Aburrá es imposible. Al comité han llegado denuncias de amenazas Sí. de muerte, amenazas Sí, de... sí, Ok. y las ha presentado la MOE, Ah, ok. la Misión de Observación Electoral. Son casos muy concretos, muy específicos, y como ahí está la Fiscalía inmediatamente ha tomado nota de eso. Usted como integrante del comité, con la experiencia que tiene, ¿cree que para este proceso de octubre vamos con más garantías? ¿Está todo más controlado y más tranquilo? ¿Cómo siente que está este ambiente comenzando la campaña? No, hay zonas difíciles. El Sí, Bajo señor. Cauca sigue siendo muy difícil, Ah, claro. muy complicado. Urabá todavía tiene mucha influencia de las bandas. Sí, señor. Y el caso de Bello. Claro. El Está tan caso de difícil en Bello es general. complicado porque las bandas en otras elecciones han participado y han dicho por quién se vota. Doctor Guillermo, nos quedan 30 segundos. Usted como integrante del Comité de Garantías invite a los ciudadanos a que voten en octubre con tranquilidad porque ustedes van a estar ahí pendientes garantizando que esto salga de la mejor manera. Hombre, sí, ojalá la gente, pues, para que no se queje en el futuro, qué gobernante tan malo, qué alcalde tan malo, qué gobernador, vote y escoja a su propio gobernante, el que le parezca bueno. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos dejamos por esta noche en Teleantioquia de Elección. Continúen con la programación de Teleantioquia TV en grande. Feliz noche.